Jerusalén Radio presenta el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar en la voz de Fernando Chagoyán. Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más donde compartimos los audiolibros del pastor Oxupar. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludarlos desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a continuar con el audiolibro El arrepentimiento y la fe. Les recuerdo que esta es una retransmisión de los capítulos y de los audiolibros debido a que ustedes nos han solicitado que lo hagamos y bueno, respondiendo a sus peticiones, esperemos que les guste esta retransmisión de los audiolibros del pastor Oxupar. Comenzamos con El arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento de Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hemos tenido 2 veces la ceremonia de apertura del Retiro Mundial de la Fraternidad Internacional de Jóvenes en este polideportivo Hamsil, y esta es la 3ª vez que estamos por acá. Hoy iniciamos la gran campaña. Vamos a compartir la palabra de Dios durante toda la semana y tendremos la oportunidad de compartirla en un lugar muy agradable. Creo que habrá muchas actividades en este polideportivo y sé que el Señor estará muy contento de que todos nosotros compartamos el Evangelio. Esta noche voy a leer Mateo capítulo 26, de los versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta vez quiero compartir con todos ustedes el tema El arrepentimiento y la fe. Nuestra misión entrena a los universitarios a quienes enviamos a la obra misionera temporal durante 1 año a todo el mundo. Generalmente estos universitarios vivían para sí mismos, pero al enseñarles la palabra de Dios, cambian maravillosamente. Al ver esto, agradecemos a Dios grandemente. Este año también reclutamos y entrenamos universitarios para enviar a diferentes países en el año 2006. Hace poco tiempo, mientras los universitarios estaban recibiendo el entrenamiento, llegaron a la reunión y después de mirar la actividad de la promoción anterior, se asustaron y nos preguntaron: «Pastor, si esta vez recibieron el entrenamiento durante 4 días, la próxima vez, ¿cuántos días debemos recibirlo?». Yo les contesté: 3 semanas. «Pastor, ¿nosotros también podremos cambiar como ellos? ¿Es posible?». Así me decían todos los estudiantes. El año pasado, del 27 al 30 de octubre, mientras los universitarios recibían el entrenamiento en el campamento Kim Chon, cambiaron muchísimo. Durante 4 semanas nosotros los preparamos. Los profesores y funcionarios de la Fundación de Fraternidad Internacional de Jóvenes se sorprendieron después de ver el cambio del corazón de estos universitarios. Creo que muchos de los que participaban en esa actividad están en esta campaña. La semana pasada también tuvimos una gran campaña en el auditorio de KBS en Ulsan. Durante esa gran campaña tuvimos el evento de los estudiantes de IYF. Allí, un universitario nos mostró por medio de un drama real cómo vivían antes y cómo, después de haber participado en la reunión de octubre del año pasado, recibió la salvación. Después de mirarlo, muchas personas lloraron al ver el cambio total de este joven. Amados, en nuestra congregación, algunos miembros de la iglesia ya se han congregado 10, 20 o más de 30 años. Obviamente querían tener una muy buena vida espiritual, vivir por la fe, recibir la respuesta de la oración y la llenura del Espíritu Santo. Pero aunque se esforzaban, no podían lograr lo que querían. He buscado detalladamente en la Biblia un proceso por el cual algunas personas cambiaron. Pedro cambió, el apóstol Pablo cambió, la mujer samaritana cambió.
Todas las personas cambiaron y evidentemente existe un proceso. Si hablamos exactamente sobre el proceso de cambio, a eso se le llama arrepentimiento. Lamentablemente, hoy en día muchas iglesias evangelísticas no enseñan exactamente ni bíblicamente sobre el arrepentimiento. Solo dicen que tienen que pedir perdón por el pecado. Oh Dios, perdóname por lo que he hecho, perdóname. De esa manera la gente pide perdón y sigue cometiendo pecados. Pero aunque pida perdón 1,000,000 de veces, no puede eliminar la condenación del pecado de su corazón. De esa manera la gente pide perdón y sigue cometiendo pecados. Pero aunque pida perdón 1,000,000 de veces, no puede eliminar la condenación del pecado de su corazón. En la primavera del año pasado, en el gimnasio Hamsil, durante la gran campaña compartí en Romanos capítulo 3. En otras campañas he compartido sobre el tema del tabernáculo, también sobre el arca de Noé, y esta vez quisiera compartirles sobre el arrepentimiento verdadero. Si se arrepienten verdaderamente, como está escrito en la Biblia, tendrán un cambio en su corazón, de la misma manera que al meterse un objeto a un horno, sale cambiado. La Biblia dice que el arrepentimiento es un proceso que trae un cambio verdadero. Desde esta noche, quiero compartir con todos ustedes detalladamente sobre el arrepentimiento. ¿Cómo fue que se arrepintió Pedro? ¿Cómo cambió? ¿Cuál es la razón por la cual Judas Iscariote no pudo recibir la gracia de Dios a través de su arrepentimiento? ¿Cómo verdaderamente se arrepintió el apóstol Pablo y logró la auténtica fe? ¿Cómo tenía Caín su vida de creencia y cómo se arrepintió? Quiero tener el tiempo para distinguir entre la vida de creencia de ellos y nuestra vida espiritual. Amados, durante el sermón no necesitan hacer nada. Solamente escuchen que yo les comparto la palabra y recibirán la fe verdadera. Anhelo que esa gracia llegue a sus corazones. Después de casarme, y luego de 1 año, tuve una hija muy hermosa. No sé la gente qué me dirá sobre mi hija, pero yo nunca había visto en el mundo una niña tan linda como ella. Cuando era niña yo la llevaba a viajar. A sus 5 años, en uno de esos viajes, en un autobús, en el asiento de al lado estaba un hombre de piel morena. Mi hija miraba el rostro de ese señor y de repente empezó a llorar. Me sentí muy apenado con el caballero, por lo que le pedí perdón y le dije: discúlpeme, mi hija no ha conocido otros países, por eso es que llora así. De repente él se rió y me dijo que no había ningún problema. Unos pasajeros que estaban sentados al lado de nosotros, de un momento a otro nos ofrecieron otro asiento y chocolates para calmar a la niña, y a gracia de Dios continuamos el viaje. Cuando yo era soltero, pensaba que cuando me casara, si tuviera una hija, quería enseñarle a tocar el piano. Así, cuando me sintiera cansado, podría escuchar algunas notas del piano a través de mi hija. Esto lo imaginaba de vez en cuando. Después de casarme, engendré una hija y un hijo. Mientras ellos crecían, había dificultad con la situación económica. No era fácil tener suficientes recursos. Al dedicarnos a nuestro pastoreo, no teníamos los recursos suficientes para que mi hija aprendiera a tocar piano. Nuestros hijos no podían recibir clases extras. Un día la esposa de un pastor nos regaló un piano muy pequeño que ella usaba desde que era soltera. Entonces, mi hija comenzó a tocar el piano. No sé si tal vez era por mis deseos. Ella comenzó a avanzar en el curso de piano. Tocaba los himnos participando en la alabanza del culto de la congregación, a pesar de que empezó a aprender un poco tarde el piano. Después de crecer, ella quería aprender profesionalmente. Tuvo la oportunidad de recibir clases de piano con un profesor muy famoso en los Estados Unidos. Una vez, cuando escuché el sonido de las notas musicales que mi hija tocaba, pensé que el profesor le estaba enseñando muy bien, pues no eran iguales que las de antes. Luego, al pasar varios años, viajé con mi hija a Rusia, a la ciudad de San Petersburgo, antiguamente llamada Leningrado, la cual es una ciudad mundialmente conocida por la música. Allí había una profesora de piano llamada Isabela Krasnova, famosa internacionalmente, quien había recibido la salvación. Después de recibir la salvación, ella estaba muy contenta y mi hija comenzó a aprender piano con ella. Mi esposa y yo extrañamos mucho a nuestra hija. Cuando ella regresó a Corea después de recibir el curso de piano en Rusia, fuimos al aeropuerto de Incheon para recibirla. Hacía meses que no la veíamos. Estaba muy contenta. Iba sentada atrás y yo manejaba. Ella nos contaba lo que había pasado en Rusia y no callaba. Entre otros temas, ella nos contó sobre el piano. Papi,
Tocar el piano no es manipularlo, sino que debo ser una con él. Papi, antes yo intentaba tocar excelente el piano, pero mientras yo tenía una obsesión, no podía tocarlo bien. Tenía que despojar mi corazón. La profesora que me enseñaba el piano me decía que tocarlo es como regar el agua en la matera. Cuando se echa el agua en la matera, es absorbida totalmente. Asimismo, yo debo ser absorbida por el piano. Papi, creo que eso es igual a la vida de creencia. Oh, ¿así es tocar el piano?, le pregunté. Sí, papi, si una persona toca el teclado y si despoja las fuerzas de sus dedos, el sonido será cristalino, liviano y claro. Por lo tanto, debe despojar su fuerza y luego podrá lograr ese sonido claramente con el tacto. Hija, necesito tocar duro el teclado, pero si relajo los dedos, ¿cómo podrá producirse el sonido? Papi, no es así. Debo despojar la fuerza. Personalmente, ¿qué es lo que yo sé sobre el piano? La verdad es que lo único que sé es do, re, mi y fa. ¡Ja! Amados, cuando un estudiante principiante aprende a tocar piano en Corea, toca fuertemente las teclas y no puede llegar hasta un gran nivel. Llega a un límite. Pero una persona que aprende en un país de la música como Rusia, conoce los secretos de tocar el teclado, y esto hace una gran diferencia para llegar al máximo nivel. Entre los profesores de IYF, hay un profesor que se llama Jong-woo Wim. Él es biólogo. Una vez cuando yo predicaba, él escuchó el sermón. Dios hace posible lo que humanamente es imposible. Un día, el profesor leyó una tesis sobre el Taxol, que es un químico que sale del árbol del tejo, utilizado contra el cáncer. Para lograr 1 gramo de Taxol, hay que talar 4 árboles de tejo de 100 años. Con ese gramo, el programa anticanceroso saca entre 35 y 50 unidades de suero contra el cáncer. En esa misma tesis, leyó que muchos científicos en el mundo han investigado la manera de duplicar ese elemento, Taxol, pero que es imposible hacerlo. Pero después de leer la tesis, él recordaba el sermón de aquel día, cuando escuchó que Dios hace posible lo que humanamente es imposible, y después de pensar que Dios iba a cumplirlo, desde aquel día, y el director del laboratorio se dedicaron a trabajar sobre el Taxol. Comenzó a investigar sobre cómo vencer el cáncer, registró el permiso especial de inventos y ahora está investigando los procesos científicos con la Universidad de Edimburgo. Por eso recientemente le digo a la gente, por favor, no tenga cáncer ahora, espérese 2 años y luego téngalo. Creo que en más o menos 2 años, él inventará esa medicina. Él me dijo que todos los biólogos del mundo investigan sobre la vegetación y su conocimiento no tiene la base en la Biblia, pero en el caso de él, cuando investiga, se basa en la palabra de Dios que escuchó en la iglesia. Cuando una persona toca las teclas del piano, en vez de tocar duro, debe entregarse al piano. Esa es la teoría del mundo. De igual manera, cuando una persona aprende la natación, al principio con toda su fuerza patalea para nadar, pero no puede avanzar bien. Cuando relaja la fuerza, avanza. Mi nuera era deportista de natación cuando mi hijo se casó con ella. Cuando ellos nadan, siempre me dan el siguiente consejo. Papá, relájate por favor. Si yo me relajo voy a hundirme, les digo. No, papá, no es cierto, relájate. Si alguien verdaderamente sabe nadar, relaja su cuerpo. Esa es la teoría del mundo. Cuando un bateador entra en su área, si tensiona los hombros, el narrador comenta: «Ah, se ve muy tensionado el deportista, así es muy difícil batear». Cuando observamos el boxeo, se cree que los boxeadores tienen que golpear muy fuerte, y el narrador comenta que aquel se ve muy tensionado. Así, es difícil ganar esa pelea. Es decir, primero uno se tiene que relajar. En el mundo de la vida de creencia es igual. La gente piensa que al principio, cuando aparentemente entra en el mundo de la fe, con solo cumplir los 10 mandamientos, congregarse, orar y trabajar fielmente, será suficiente. Si caminan en ese rumbo, supuestamente tendrán un cambio en la vida de creencia. Al principio creen que si trabajan hasta morir para su vida de creencia, la lograrán. Pero si pensaran un poco más profundo sobre esto, se darían cuenta que no se puede alcanzar la vida de creencia por su propia voluntad y dirán: aunque yo me preocupe con todo mi corazón, no podré lograr una auténtica vida espiritual. Si una persona tuviera la vida de creencia esforzadamente, no tendría una vida espiritual real, y al pasar el tiempo, la gente llega a un punto donde diría:
no puedo lograr la vida de creencia por mi propio esfuerzo. Entonces, desde aquel momento, Jesús va a cambiar su vida espiritual. Esta noche leímos sobre Pedro. Él un día pescaba en el mar de Galilea y se encontró a Jesús. Aunque él había echado toda la red, no había podido pescar ni un pez. Por eso estaba lavando la red. Jesús subió al barco de Pedro, le dijo que alejara el barco de la tierra y comenzó a predicarle a la multitud. Después de predicar, le dijo a Pedro: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Al escuchar la palabra del Señor, Pedro le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Enseguida bajó la red y pescó muchísimo. Aquel día Pedro sentiría un gran choque y pensaría: «Yo creo que este señor nunca habrá pescado. ¿Cómo sabría que yo pescaría tanto?». Pedro le confesó al Señor con gran sorpresa: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús le dijo a Pedro: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Cuando escuchó la palabra del Señor, él dejó todo y lo siguió. Aparentemente Pedro dejó su barco, su red y los peces que tenía, pero no podía despojarse de la confianza en sí mismo, y en su camino continuamente se evidenciaba. Cuando leo la Biblia, observo la vida de los siervos de Dios que fueron utilizados poderosamente por Él. A ellos siempre les ocurrirá algo para ser usados por Dios. La vida de Pedro no tenía ese motivo. Cuando llegó el tiempo en que Jesús fue detenido, como dice en el pasaje que esta noche acabamos de leer, Jesús estaba en la última cena y le dijo a sus discípulos: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Ellos se preocupaban en gran manera, y luego Él les dijo: «Esta noche todos vosotros van a abandonarme». De repente, Pedro le dijo: «Señor, ¿qué está diciendo? Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré». Jesús le dijo: «Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». «Señor, ¿cómo es posible que me hables de esa manera? Podría ser Andrés, Jacobo o Juan el que te niegue. Aunque muriera contigo, no voy a negarte jamás». En esa conversación se ve mucha diferencia entre el pensamiento de Jesús y el de Pedro. Cuando Pedro escuchó: «De cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces», él debió haber dicho: «Señor, ¿tú crees que voy a negarte? Entonces, ¿qué debo hacer?». Pero él le respondió al Señor: «Nunca voy a negarte». Ese corazón proviene de la confianza en sí mismo. Amados, mientras crean en sí mismos y en Dios al mismo tiempo, entonces, ¿a dónde llegará su vida de creencia? Una persona que cree en sí misma también cree en Dios, pero a su manera. Por eso el Señor le dijo a Pedro: «Esta noche me negarás 3 veces», y él respondió al Señor: «No voy a negarte, nunca haría esto, pero no entiendo por qué me dijiste que iba a hacerlo». Cuando comienza la vida de creencia, la gente se esfuerza, trabaja fielmente según su sí mismo y piensa: «Voy a orar fervientemente, voy a cumplir los mandamientos, voy a ser fiel». Con ese corazón quieren creer en el Señor. Pero si la gente realmente entra en el camino de la vida de creencia, confesará: «No puedo cumplir los mandamientos», y se dará cuenta que así no puede lograr lo que pensaba. Pero las personas no experimentan eso. Por eso ambiguamente piensan: «Voy a cumplir el domingo, no voy a pecar, voy a ser fiel, a orar, a hacer buenas obras». Al caminar de esta manera, se están quedando en el camino de la vida de creencia, que tiene como base su propia obra, y aunque pasara toda la vida, nunca experimentarían otro nivel de la vida de creencia. Si una persona toca el piano diligentemente, llega a un nivel, pero se dará cuenta que aunque toque fuertemente, no puede lograr un sonido cristalino. Debe saber eso para que no solo toque las teclas según su esfuerzo, y al escuchar a otra persona que toca bien el piano, entienda que aunque es el mismo piano, produce otro sonido y diga: ¿cómo es posible que ese piano produzca ese sonido tan cristalino? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Una persona que toca muy bien no está tensa, y por eso, aunque toque muy suave, produce un sonido muy hermoso. Si otra lo mira, se dará cuenta y dirá:
Para producir ese sonido, no necesito esforzarme. Cuando una persona nada, no lo hace con la fuerza, sino que al nadar sin tensión avanza muy bien. Un deportista piensa en cómo podrá avanzar más rápido sin esforzarse. Antes de ver eso, él creía que era un buen nadador, pero después se da cuenta que no es así y avanza a otro nivel. ¿Usted sabe qué dice una persona que es millonaria? Si busco alguna manera para ganar dinero, el dinero escapa de mí. No tengo que buscar el dinero, sino que el dinero tiene que buscarme a mí. Por eso, aunque no me esfuerzo para ganarlo, él me busca y puedo tener muy buena ganancia. Hace poco tiempo leí un artículo de una revista del señor Umhong Hill, un famoso alpinista que subió el monte Everest. Después de leer ese artículo, pensaba que si esa persona adorara al Señor, tendría muy buena vida de creencia. A él solamente le faltaban Dios y Jesús en su vida. Él contaba su experiencia como si fuera un testimonio de una persona que tiene una vida de creencia de muy alta calidad. Contó que hubo un alpinista de una promoción inferior que al subir al monte Everest murió congelado. Él quería traer el cadáver hasta Corea del Sur. Aunque era muy peligroso, era una decisión de vida o muerte, y al final, como era imposible, él hizo el funeral en el monte. Él decía que subir al monte significaba no poder subir por su propia voluntad, sino que la montaña tenía que permitirlo. Cuando se sube al monte, la montaña conoce todo su corazón, y si no se despoja toda su obsesión, la montaña no le permitirá llegar. Verdaderamente, él apreciaba su promoción inferior y quería traer el cadáver, pero cuando llegó a un sitio no podía continuar. Luego él pensaba, la montaña permite hasta aquí, por eso él hizo el funeral allí. Amados, en la vida de creencia un nivel es el que nosotros hacemos y otro nivel es el que Dios nos permite. Una persona principalmente en la vida de creencia cree que cuando ora fervientemente, trabaja fielmente y se esfuerza bien, de esta manera puede lograr buena vida de creencia. Escucho muchos sermones de pastores a través de canales cristianos. Normalmente los pastores dicen, amados, vamos a ser fieles con todo nuestro esfuerzo, trabajaremos. Creo que eso es mentira. ¿Saben por qué? Porque ellos no hacen lo que están diciendo. Verdaderamente, si la gente intenta hacer lo que ellos dicen, se darán cuenta que es imposible. Una vez una persona nos dijo que había leído 175 veces la Biblia. Completa, durante un año. Cuando yo escuché eso, pensé que esa persona ni siquiera la había leído una vez por completo. Si yo no como ni hago nada durante todo el día y solamente leo la Biblia, tardaría una semana para leerla completamente. Por eso, si una persona no hace nada y solo se dedica a leer la Biblia durante un año, apenas podría leerla 50 veces. Pero si esa persona la leyó 175 veces durante un año, significa que ni siquiera la leyó una vez. Porque si una persona lee la Biblia totalmente, ya sabe cuánto tiempo durará en leerla toda. Si no la lee despacio, sino que la recorre rápidamente para leer un capítulo, necesitará 2 minutos. Entonces, como la Biblia en coreano tiene aproximadamente 1750 páginas, y para leerla completamente se necesitan 60 horas. ¿Cómo nos dijo que la leyó 175 veces en un año? Eso significa que ni siquiera la leyó una vez. Amados, si una persona dijera que recibió la bendición de Dios cuando trabajaba fielmente, esa persona sería mentirosa. En la palabra de Dios, en ninguna parte nos habla de que la gente haya recibido la bendición por el esfuerzo de su trabajo y según su fidelidad. Por eso la gente tiene la vida de creencia falsa, superficial e hipócrita. La gente me ha dicho que cuando ayunaba veía un sueño y durante el sueño veía algunas ilusiones, pero eso no es la vida de creencia. Entonces, ¿dónde comienza la vida de creencia? Amados, primero debemos haber fracasado en nuestra vida de creencia. Si una persona nunca ha fracasado en su vida de creencia, quiere hacerlo todo según sí mismo, por eso no puede lograrlo. Cuando fracasa, abandona su sí mismo y después de despojarse de él, recibe la fe verdadera. Pero si una persona se ve muy grande, cree que trabaja muy bien y fielmente, ese tipo de fe es un conformismo. Por eso, de allí nunca saldrá la fe verdadera. En Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12, nos habla sobre el hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos,
y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden», y les repartió los bienes. ¿Qué quiere decirnos esa palabra? Cuando el padre les dio su porción de la herencia, si el hijo menor no hubiera tenido su propio orgullo, le hubiera dicho: «Padre, soy muy joven, ¿cómo podré yo administrar la parte de los bienes? No puedo, no sé hacerlo». Pero él, como tenía la confianza consigo mismo, le dijo: «Padre, ¿usted cree que yo soy un niño? Si me da la porción de mi herencia, yo la podré manejar muy bien». Eso surgió fuertemente en ese corazón. Pasados unos días del padre haberle dado la herencia al hijo menor, este se llevó su herencia y se fue lejos a otros lugares donde vivía y malgastaba lo que tenía. Y poco tiempo después, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto está en Lucas capítulo 15, versículo 16. Aunque la situación era muy dura, el hijo pródigo se aguantó. ¿Hasta cuándo? Hasta que su corazón se derrumbó. La vida de creencia es negarse a sí mismo. Es como un árbol que se llama mí mismo, que se ha hundido en el pecado, que es inmundo, perverso y necesita ser cortado. Por eso, tengo que negarme a mí mismo. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más del audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupark. Espero que les haya gustado y si es así, recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios a través del correo info@misionbuenasnuevas.org. De igual manera pueden visitar la página que se llama misionbuenasnuevas.org. Ahí ustedes podrán encontrar diferente información acerca de la misión y de las labores que nosotros realizamos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupark con la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, siempre contigo.